Para analizar ese desafío que bien estás describiendo, lo que prometen nuestros líderes en la ONU y lo que verdaderamente, porque eso es lo más importante, lo que verdaderamente hacen o dejan de hacer. Me acompañan aquí en los estudios de la BOA en Washington, Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y el embajador Jaime Aparicio, abogado politólogo. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya el debate y directamente, Juan Carlos, viste la participación de los líderes latinoamericanos. ¿Tú crees que hay verdaderamente voluntad política para avanzar? ¿Cuál fue el mejor discurso para ti? ¿Cuál fue el presidente más cínico? Yo creo que fue más de lo mismo. Siempre vemos esta jornada todos los septiembres de cada año, ¿verdad? Donde los presidentes van, hablan en contra de la pobreza, hablan en contra de la desigualdad, se comprometen a los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Muchos de ellos siempre aprovechan la oportunidad para ventilar asuntos de política interna. Vimos, por ejemplo, cómo el discurso de Michelle Bachelet estuvo denominado por el tema del respeto a los tratados internacionales de cara al conflicto que tiene con Bolivia y la salida al mar. Vimos cómo el discurso de Evo Morales, aparte de las quejas usuales contra el capitalismo, estuvo enfocado con el tema de la salida al mar. El discurso de Cristina Kirchner totalmente lunático, desquiciado, hablando contra Estados Unidos, sugiriendo que Estados Unidos es el que financia el Estado Islámico, en fin, muy propio de ella. Dilma Rousseff hablando sobre el tema de la corrupción y cómo Brasil está sacudiéndose de todo este escándalo enorme que está afectando a la imagen terriblemente la misma presidenta, pero no vimos mayor breakthrough, como dicen, no vimos mayor rompimiento de algo que marque una diferencia y que nosotros digamos que dentro de un año vamos a ver, mira, en el 2015 en verdad fue el momento en que América Latina hizo algo diferente. ¿No te impresionó ningún presidente entonces el discurso? Así es. ¿Cuál fue el más cínico para ti? Bueno, Cristina Kirchner yo creo que siempre es la que pone ahí. Se llevó la medalla sí, esta vez. Supuestamente es su último discurso, no sabremos si la señora volverá al poder en el futuro, pero claramente va a ser recordada. Embajador Aparicio, el presidente de Bolivia, usted fue embajador de Bolivia. Vamos a ponerlo acá en materia un poquito peligrosa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó precisamente, bueno, primero ataca al capitalismo, pero aboga para la paz, por la paz. Sin embargo, habla del conflicto con Chile, continúa con el tema de la salida al mar. ¿Es de aplaudir o censurar esa posición? Bueno, acá hay dos temas que hay que distinguir claramente. Uno es este problema histórico que existe entre Bolivia y Chile, que realmente en Bolivia, y se ha visto en estos días, es un tema que está en el inconsciente colectivo y es un tema muy importante para los bolivianos. Tiene que ver con su identidad, de la pérdida al Océano Pacífico, de salida al Océano Pacífico. Y otro tema es la utilización que muchas veces se hace de este derecho de los bolivianos. Y en ese sentido yo creo que Naciones Unidas es un ámbito donde, si bien se tienen que tomar, se mencionan temas bilaterales, no se puede convertir exclusivamente en un ámbito donde los presidentes hablan para su propio público. Es decir, hacen discursos domésticos utilizando la plataforma de Naciones Unidas. Yo creo que ahora lo que deberían hacer y debería preocuparse el señor Morales en este caso, por ejemplo, es por la democracia. Porque acá todos hablan de democracia y la democracia está cada vez peor en América Latina. Hemos visto que en el caso de Bolivia primero ha sido elegido con una maniobra absolutamente ilegal. Muchos de los miembros de la propia Corte Constitucional han ratificado que la forma en la que se ha elegido ha sido inconstitucional, va contra los estándares internacionales, ha sido demandada ante la Comisión Interamericana esa reelección y ahora pretende nuevamente cambiar la elección para una nueva reelección. Entonces eso se está dando en toda América Latina y estamos viendo un deterioro muy grave de la democracia. Y no hemos visto nada respecto a eso de ningún país latinoamericano. Lamentablemente, ese tema que usted ha tocado, el deterioro de la democracia. Ahora, Juan Carlos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que en 6 meses el mundo debe sincronizar sus relojes porque vamos a ver la paz en Colombia. ¿Estás sincronizando el tuyo o lo vas a dejar al tiempo actual? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico de este proceso de paz. Sin duda alguna, el presidente está en una urgencia por tener un acuerdo firmado.
Él está obsesionado con ser Premio Nobel de la Paz y por lo tanto va a hacer lo necesario para que... ¿Crees que será Premio Nobel? Para mí me queda claro que esa es su agenda personal, ¿verdad? Y por lo tanto él necesita un acuerdo firmado. Por eso está haciendo grandes concesiones a las FARC y estamos viendo cómo esta semana, por ejemplo, se empezaron a salir algunos detalles del acuerdo que fue firmado en La Habana, que fue anunciado en La Habana la semana pasada. Se habla de que incluso las FARC no tendrían ningún tipo de restricción espacial en cuanto a las zonas en donde podrían cumplir estas condenas por los crímenes que han cometido, ¿verdad? No es que van a ir a una cárcel, sino que se habla de que irían a granjas en donde ni siquiera contarían con la supervisión del ejército ni nada por el estilo. En fin, la pregunta es si este acuerdo que va a ser firmado va a ser potable para el público colombiano. Porque eso es muy diferente, ¿verdad? Una cosa es lo que podrá querer Santos y otra cosa es lo que el pueblo colombiano está dispuesto a aceptar luego de los terribles crímenes que han cometido las FARC. Tal vez viene un proceso de convencimiento ahora por parte del gobierno colombiano, decirle a los colombianos, bueno, esto es lo que tenemos, este es el trago amargo que tenemos que tomar si queremos en verdad un país en paz, pero habría que ver si en verdad los colombianos están dispuestos a darle ese cheque en blanco al presidente Santos para que le dé grandes garantías a criminales que han cometido crímenes atroces contra el pueblo colombiano. Embajador Aparicio, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estábamos hablando que precisamente habló sobre los tratados internacionales, pero también hizo un llamado para que América Latina acoja a más refugiados, específicamente sirios. ¿Qué le parece a usted esta posición? ¿Debe el continente abrazar a los refugiados sirios? Yo creo que sí, que ese es un tema que deberían plantearse. Yo creo que la solidaridad en estos casos es fundamental, pero también no es cuestión de declaraciones políticas. Ya hemos visto lo que pasó en los Bálticos. América Latina no puede hacer gestos políticos, recibir y no darles las condiciones adecuadas a los refugiados, que acaban pidiendo a gritos volver a donde han salido. Claro, es cierto, en Uruguay. Tenemos el caso de Uruguay. Tienen que ser serios. Cuando hacen este tipo de ofrecimientos, tienen que darles sostenibilidad. El propio Chile recibió gente de los Bálticos cuando la guerra civil allá, y claro, después todos acabaron yéndose porque los primeros días los reciben, pasan unas semanas, todo el mundo se olvida de ellos y acaban pasando peores momentos que los que... Claro, porque no hay verdaderamente una estructura. No hay estructuras, no hay. Y ese es el problema en Naciones Unidas, que muchos de estos discursos son vacíos, porque se habla de solidaridad, nadie ha hablado de corrupción. Corrupción en América Latina en este momento está atravesando Chile, Brasil, Bolivia, Guatemala, donde uno mira escándalos que están afectando a presidentes, a expresidentes, una hipercorrupción que está consumiendo América Latina. Y en los discursos se ha mencionado muy poco ese tema. Sí, en realidad fue muy poco. Ahora, muy rápidamente, tenemos solamente unos segundos, tanto al embajador Aparicio como Juan Carlos. Se habló de transparencia rápidamente. ¿Crees que es la región más transparente? Como dice el libro de Carlos Fuentes, América Latina será la región más transparente. No, claramente no, pero yo trato de ver un poco el vaso a la mitad lleno en lugar de mitad vacío. Lo que estamos viendo en Guatemala y lo que estamos viendo en Brasil, por lo menos vemos sistemas que están funcionando contra la corrupción. Claro. Finalmente, por lo menos mejor que lo que vemos en Argentina, lo que vemos en Venezuela, en donde se destapan todo tipo de irregularidades y nada pasa. Nadie es procesado, nadie es condenado. En estos países, por lo menos, vemos que el sistema de justicia están persiguiendo, están condenando a actores y peces gordos que han estado involucrados en actos de corrupción, incluyendo un propio presidente en el caso de Guatemala. Embajador Aparicio, ¿qué le parece? Yo estoy de acuerdo. El tema son dos cosas. Los sistemas judiciales que funcionan en muy pocos países, Brasil, y ahora vemos en Guatemala son casi una excepción, pero el resto de los sistemas judiciales en América Latina están o controlados por el gobierno o con serios problemas de corrupción. Y cuando se habla de transparencia, si no se toca esta relación del gobierno con los poderes judiciales, no vamos a avanzar hacia ningún lugar. Y eso es, creo, una de las cosas que más va a afectar en América Latina en este nuevo tiempo de crisis económica. Claro, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a entrar aquí en detalle, porque Cuba y Estados Unidos en el marco de la ONU, relación incómoda y tortuosa, ¿se levantará el embargo? ¿Debemos confiar en Raúl Castro? ¿Qué pregunta? Eso se lo vamos a responder en solo minutos, aquí en Foro Interamericano. Nadie lo hace mejor.
para analizar esta reunión entre el presidente Obama y el presidente Castro. Nos acompaña aquí en los estudios lo mejor de Washington, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Cato Institute, y también el ex embajador, o el embajador más bien, es un título que siempre permanecerá, el embajador don Jaime Aparicio. Él es abogado y politólogo, analista también. Vamos a empezar contigo, Juan Carlos. El levantamiento del embargo es algo que está precisamente en manos del Congreso. Así es, se le da ciertas prerrogativas al presidente para poder alivianar algunas sanciones, y yo creo que ya el presidente ha llegado al límite de lo máximo que puede relajar el embargo. Creo que lo que resta es responsabilidad del Congreso. Claro. Y debería el Congreso proceder a terminar de levantar estas sanciones. Son contraproducentes. Vemos cómo siguen siendo presentadas como una excusa por Cuba para presentarse como una víctima. Vimos el discurso de Raúl Castro, fue un discurso propio de la Guerra Fría, donde más bien incluso reclamó compensaciones multimillonarias a Estados Unidos por los efectos que el embargo ha tenido sobre la isla, reclamó la devolución de Guantánamo. En fin, Cuba necesita siempre esta relación antagonista con Estados Unidos. Los regímenes de izquierda en toda América Latina siempre necesitan un enemigo externo, siempre necesitan un chivo expiatorio. Vemos cómo Venezuela ahora está armando broncas con Colombia. Bolivia, el presidente Evo Morales resucita el tema de la salida al mar con Chile. Y en este caso, Cuba, por supuesto, que el ogro, ¿verdad?, es Estados Unidos, y por eso es necesario levantar este embargo para quitarle esa excusa a los hermanos Castro, y que la gente entonces sí empiece a tener una discusión a nivel internacional y en este foro de las Naciones Unidas sobre la ausencia de democracia en Cuba, sobre la ausencia de derechos humanos en Cuba, sobre la ausencia de elecciones en ese país, y no esta cansina discusión de todos los años sobre el embargo comercial. Señor embajador, el tema, ahora sí, el tema. Raúl Castro dice que no se normalizarán las relaciones hasta que no se devuelva la base naval de Guantánamo. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, esa no es una decisión que puede tomar el presidente para comenzar, es mucho más complicada. Yo creo que en el fondo están buscando pretextos que un poco validan la estrategia del presidente Obama. Yo creo que el presidente Obama ha tratado de hacer lo que se trata de hacer en los últimos 50 años por distintos procedimientos. El embargo claramente ha fracasado, la apertura democrática no se ha dado en Cuba, y ahora con esta apertura comercial de viajes, de ingreso de Internet, yo creo que se le hace bastante insostenible a los hermanos Castro seguir manteniendo al pueblo cubano en esta especie de represión permanente. Estamos viendo que el día del Papa han detenido gente, pero ya solo la detienen por horas. Están tratando de sofisticar sus métodos de represión, porque se está abriendo mal que mal la sociedad. Yo creo que el embargo es un tema que tiene que eventualmente cambiar. Ojalá eso signifique una apertura, pero yo creo que lo de Guantánamo ya es un tema mucho más complicado. Claro. Juan Carlos, demasiadas concesiones le da Estados Unidos a Cuba y nada a cambio. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que era una política necesaria este acercamiento, y no creo que Estados Unidos nunca pudiera esperar algo a cambio de Cuba. Esperamos 50 años algo a cambio, sí, y no pasó. Yo creo que más bien este acercamiento tiene una posibilidad de desestabilizar más al régimen que la política de aislamiento. Más bien el aislamiento lo fortalecía porque se presentaba como víctima, tenía la simpatía de la comunidad internacional, tenía la simpatía de los países latinoamericanos. Ahora que finalmente Estados Unidos se está sentando, se está tomando fotos, se está sonriéndole, vemos cómo los Castro están desesperadamente buscando broncas nuevas. Guantánamo, sigamos, si ellos necesitan seguir presentándose. Ellos aseguran que son víctima. pacíficos. No, por supuesto, sí. Que le digan eso a la gente en los calabozos en La Habana. Bueno, mira, vamos a presentar al analista de políticas públicas, al director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Carl Mitchell, que se nos une aquí al programa. Bienvenido, Carl, y vamos a empezar directamente contigo la pregunta. ¿Cuál es el mejor negociador en este momento, los Castro o Barack Obama, en este tema de la apertura de relaciones diplomáticas? Mira, he estado escuchando un poco la conversación aquí y estoy de acuerdo con varias cosas en cuanto a lo que han dicho. Creo que aquí
los Castros se ven en una situación difícil porque necesitan inversión de afuera, ¿cierto? Esa fue la razón por la cual se metieron esto. Venezuela ya no les podía dar el dinero que ellos necesitaban. Primero era Rusia, después Venezuela, ya no podían. Entonces no era sostenible. Si los Castros son mejores negociadores, no sé, los Castros no quieren estar en esta situación, están en esta situación por necesidad, no porque lo eligieron. Creo que el presidente Obama va a seguir empujando. Aquí en Estados Unidos es popular este tema, no solamente con gente que es de descendencia cubana, donde la mayoría de la gente favorece la normalización, pero también la población en general en Estados Unidos quiere otra política con la isla. Entonces, eso es positivo para Estados Unidos, positivo para la administración del presidente Obama. La región quería que hubiera otro tipo de política hacia Cuba. También es positivo esto para Obama. Entonces, creo que en cuanto a negociador, le favorece más a la administración esto. En cuanto a negociador de todos los temas que tienen que ver ahora con normalización, eso va a ser algo que va a ser de día a día, un poquito por aquí, un poquito por allá. Al final de cuentas, la dictadura Castro no quiere soltar el poder. Entonces va a ser de a poquito. Eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema. Pero al mismo tiempo es importante recalcar lo que dijeron antes, que ellos no quieren estar en esta situación, tienen que estar en esta situación y van a hacer que dure mucho, mucho tiempo porque quieren mantener el control. Juan Carlos, rápidamente, ya se nos acaba el tiempo por acá, pero fíjate que el tema de los derechos humanos, Estados Unidos no ha hablado, el apoyo a los disidentes, que antes era incondicional en su apoyo, tampoco se tocó. O sea, Estados Unidos está claudicando. Bueno, no, yo creo que nuevamente es un proceso que ahora que hay que hacer ajustes. El hecho de que ahora hay una embajada en Estados Unidos en donde el personal diplomático de la embajada va a tener acceso a poder viajar por la isla, poder reunirse con personas que no necesariamente son del gobierno, con disidentes. Yo creo que esto ahora pasa a una nueva fase, ¿verdad? Ya no es una fase confrontativa, sino una fase de acercamiento más directo con estos grupos y estas comunidades. Yo nuevamente creo que la manera más efectiva para desestabilizar el régimen es permitiendo mayor acercamiento entre estadounidenses y cubanos. Okay. Rápidamente, embajador, yo sé que la productora Nicole me está presionando, pero muy rápidamente, sí. Usted como embajador, usted que estuvo precisamente en el cuerpo diplomático, las demandas que hace Raúl Castro, las demandas que hacen los Castros, ¿esto es aceptable? Bueno, la demanda sobre el embargo, yo creo que ya lo hemos dicho todos acá, es un tema que eventualmente se tiene que resolver. El problema es que vienen constantemente con nuevas demandas. Cuando sea eso, ya no va a ser el embargo, sino va a ser Guantánamo y va a ser cosas. Van a hacer lo posible para ir retrasando este proceso porque necesitan, como se ha dicho acá, una relación con Estados Unidos, pero no necesitan que sea totalmente abierta, porque saben que no pueden controlar esta avalancha de información, recursos, tecnología, porque los regímenes represivos pueden lidiar muy bien con pretextos como lo del embargo, pero no pueden lidiar con aperturas de la sociedad civil, como ha pasado en la República Checa o en Guatemala, ahora último en Egipto, y yo creo que ese es el gran temor en Cuba en este momento, y van a seguir buscando pretextos. Guantánamo va a ser uno, después habrán otros. O sea, Carl, que es conveniente el restablecimiento de relaciones diplomáticas, definitivamente. No, de todas maneras, pone al gobierno cubano en una situación muy difícil. La presión está en ellos, la luz que alumbra todas las cosas que están pasando en la isla está encima de ellos. El tema de derechos humanos es algo que ahora yo creo que tenemos estamos en una mucho mejor situación para hablar, para ver lo que está ocurriendo en la isla. Es mucho mejor estar en la situación donde estamos para avanzar los objetivos establecidos del gobierno de Estados Unidos en cuanto a lo que queremos en comparación a lo que teníamos antes. Antes había una ceguera. Y ahora ya no tenemos esa ceguera, estamos en una situación mucho más, estamos presentes y podemos hablar sobre los temas que son relevantes en cuanto a nuestros objetivos. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Posiciones muy interesantes, polémicas también. Nuestra audiencia a través de Twitter y a través de las redes sociales muchas veces no están de acuerdo con lo que dicen, pero bienvenidos siempre esas opiniones. Y muy bien, Juan Carlos Hidalgo, le agradezco, analista de políticas públicas del Cato Institute, Carl Michan, director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, y el embajador Jaime Aparicio, abogado y politólogo. Gracias por estar con nosotros.